Chicos, ¿cómo están? Vamos a seguir entonces con la materia de invernadero y sombreadero. ¿Se acuerdan que les dije que esta parte de la materia era bien corta? Íbamos a ver solamente 2 clases con respecto a esto y después ya íbamos a definir la evaluación, que espero que esta semana quede definida para que ustedes la puedan empezar a realizar, ¿ya? Entonces habíamos quedado en ventilación, me acuerdo, la semana pasada vimos todo el tema de ventilación, la importancia que tiene tener bien ventilado un invernadero desde el punto de vista desde sacar el aire caliente por aire más fresco, renovar el aire, renovar el CO2 y oxígeno que existen dentro de nuestro invernadero y por sobre todo mantener temperatura adecuada. Recuerden que bajo invernadero se producen temperaturas artificiales que son mucho más altas que las que se encuentran al exterior. Por lo tanto, debemos tener bien ventilado para no tener problemas con esas temperaturas altísimas que podemos tener en la noche. Con respecto a la orientación y recordando un poco que sí habíamos visto algo de eso, o por lo menos lo habíamos nombrado, tiene que ver con el tema de la luminosidad y la dirección de los vientos, porque van a ser determinantes al nosotros determinar qué orientación queremos que lleve nuestro invernadero, si va a ser norte-sur, este-oeste, noroeste, o con alguna inclinación específica, etcétera. Eso tendrá que verse correspondiendo del lugar donde lo vayamos a colocar nosotros y las características climáticas que tenga ese lugar. Obviamente que debemos aprovechar al máximo las horas de luz diaria y la estructura debe resistir el viento sin problemas, por lo que en lugares ventosos se debe construir donde se genere menos resistencia, quizás cerca de un poquito más cerca de aquellos árboles que pueden tapar de los vientos, pero tampoco que nos quite luminosidad, porque es lo que nosotros necesitamos. Y tampoco en lugares donde se formen corrientes de aire muy fuertes, que normalmente se da en algunos lugares que son muy extensos, muy abiertos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esto cuando vemos, por ejemplo, en la foto que está todo el plástico en algunos lugares roto o ya no está tensado como lo estuvo en su principio. Esto es por problemas totalmente de vientos. Acá también tenemos otro lugar o otro invernadero con daño de viento por daño en su cubierta por el viento. Vemos ahí cómo se desgarró y si se dieron cuenta la estructura de este es súper simple, de estructura de fierros que casi no producen sombreamiento bajo, pero obviamente que el plástico debe estar bien estirado y se nota que tienen también alambre entre medio para fijar el plástico, pero al parecer fueron mucho más fuertes los vientos y por eso quedó así como quedó. Por lo tanto, uno lo que podríamos pensar es que cuando sean cultivos en altura, una orientación norte a sur, cuando son cultivos bajos, una orientación este-oeste. Esta es algo que se recomienda correspondiente a los cultivos bajos en altura, para sabiendo que el sol sale por el este y se esconde por el oeste y tener así la mayor cantidad de luminosidad. Ahora, ¿existen algunos que pueden estar así cruzados? Sí, por supuesto, hay que ver las características y condiciones que nosotros nos podemos encontrar en cada sitio, ¿ya? Así que eso no olvidarlo, tampoco es que esto sea así. Son los puntos cardinales que nos dicen más o menos por dónde sale y se oculta el sol para nosotros tener la mejor orientación y así tener la mejor ubicación nuestro invernadero. Por ejemplo, si tuviésemos los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, y nosotros tenemos como se dice, nuestro invernadero, perdón, puesto desde oeste a oeste, desde este a oeste, o sea que nuestro sol va a pasar exactamente por encima de él, pero tuviéramos un viento predominante por el lado norte, de norte a sur. Está mal orientado, porque tenemos la mayor superficie que va a chocar contra el viento. Nosotros deberíamos haberlo puesto de norte a sur, para que menos superficie tuviera resistencia contra el viento. Entonces, por lo tanto, podríamos decir que en esta parte, por ejemplo, o esta fotografía, nos muestra un invernadero que está mal orientado respecto a la dirección del viento. Control ambiental. Factores que inciden en los procesos fisiológicos, como por ejemplo fotosíntesis, respiración, etc., son la luminosidad, temperatura, humedad, concentración de oxígeno y concentración de dióxido y oxígeno.
¿ya? Por lo tanto, todo este control ambiental nosotros podemos tenerlo en el invernadero artificialmente o lo podemos buscar manualmente con las ventilaciones y haciendo una rotación del aire dentro. Pero también lo podemos tener todo mecánico y poder llegar a tener, por ejemplo, una temperatura de 30 grados con una humedad de 70 siempre. Obviamente que estamos hablando de invernadero muchísimo más costoso, con muchísima más tecnología. La luz, ustedes saben, interviene en el fotoperiodo, que es la regulación de las funciones biológicas de acuerdo a la alternancia del día y la noche y la duración de esto, ¿ya? Por lo tanto, hay muchas plantas, muchos cultivos que son fotoperiódicos y hay otros que no. Hay otros que no cambian su funcionamiento debido a lo largo del día. Por ejemplo, que hayan días largos de luz y después empiecen a ver los días más cortos de luz, que vendrían siendo los días de invierno, y cambian a floración, por ejemplo, o tengan algún cambio biológico. Hay algunos cultivos que no se rigen por el fotoperiodo. La fotosíntesis tiene que ver mucho con la luminosidad, fototropismo, que es la respuesta del vegetal al estímulo luminoso. O sea, de hecho, si no tenemos luminosidad directa y tuviéramos en alguna parte específica, nuestro cultivo trataría de inclinarse e ir en la dirección donde está la luz, buscando la luz. Crecimiento de órganos y tejidos. Todo esto lo podríamos definir también por medio de la fotosíntesis. Gracias a la fotosíntesis nosotros producimos alimento. Recuerden que los cultivos son autótrofos, no son heterótrofos como nosotros, como los animales, que pueden alimentarse de otros para cumplir su alimentación. En este caso las plantas son autótrofas, se tienen que producir ellas mismas su alimento. Y en base a la fotosíntesis es donde ellas producen entonces esta glucosa, que es la que finalmente se distribuye por todo el vegetal alimentándolo. Y obviamente que gracias a esto también existe el crecimiento en órganos y tejidos. Floración, expansión de las hojas, curvatura de los tallos. Todo esto produce la luminosidad. Por ejemplo, las plantas que son fotoperiódicas se activan con la bajada del fotoperiodo o de la luz, activan la floración, por ejemplo, o expansión de las hojas, curvatura de los tallos, germinación de la semilla y maduración de frutos. Todo esto tiene que ver con la luminosidad y la importancia que tiene. Y de ahí en hacer, obviamente, todos estos grandes construcciones e invernaderos, mientras mayor luminosidad tengamos todo el día, mejor será. La radiación luminosa que ingresa a un invernadero va a depender del flujo que llega a la cubierta de la estructura, del flujo que se refleja hacia el exterior por la estructura, del flujo que es absorbido por el material de la cubierta de la estructura, por el poder de difusión del material de cubierta. Lo habíamos visto que el vidrio era el de mayor transparencia, dejaba pasar mayor porcentaje de luminosidad, por el flujo que es absorbido por el suelo del invernadero, por el flujo reflejado por el suelo y que se escapa hacia el exterior por la cubierta de la estructura. Finalmente es como ver los videos, o no el video, sino que más bien las fotografías que estábamos viendo sobre los calentamientos de los invernaderos. ¿Ya? ¿Por qué se calentaba el invernadero y por qué producía después mantener ese calor en la noche? Que era porque, claro, va llegando esta película transparente, llega al sol y la traspasa, ¿cierto? Y llega a la planta que nosotros tenemos. Pero si tenemos una película difusa, va a entrar y este va a golpear por todos lados de nuestro invernadero y va a llegar al vegetal. La diferencia entre una película transparente totalmente y una difusa. Ahora, mucha se refleja por la película hacia el exterior y mucha rebota y mucha sale fuera y solo algo se queda de la luminosidad, ¿ya? No hablando de el calor, que yo les había nombrado antes, que se parecía mucho a las imágenes que habían antes, la luminosidad que entra, ¿ya? Por lo tanto, en el día tenemos gran difusión de la luz gracias al sol, entrada de luz a nuestros vegetales, y esto produce un efecto térmico en la noche que produce que estas temperaturas que nosotros agarramos en el día, gracias al invernadero, no escapen. Hay algunas que escapan, eso está clarísimo, pero existe mucha que no, y produce entonces este efecto térmico de tener en mejores condiciones nuestro cultivo en la noche. Por lo tanto, no afecta el clima que nosotros tengamos exterior, sino que afecta el clima que nosotros podamos darle a nuestro cultivo gracias al efecto invernadero que tiene.
máxima luminosidad, como ustedes pueden ver, en un lugar lejano a cualquier árbol. O sea, lo único que podría hacer es el sol perder un poquito por la loma que está aquí, pero casi nada. Siempre que el sol esté arriba va a estar golpeando nuestro invernadero, que es totalmente plastificado con plástico para poder entrar esa luminosidad. Entonces, pero mínima luminosidad en un lugar a lo mejor con transparencia no tanto como lo habíamos visto en otros plásticos, sino que más difusa. Y por eso después vamos a llegar al tema de los sombreaderos, que es donde exactamente queremos lo contrario. No queremos luz que entre, sino queremos sombrear. Entonces, siguiendo con el tema de la luminosidad, por estos antecedentes se debe considerar la importancia de la luminosidad al elegir el tipo de cubierta a utilizar, ya que dependiendo de la transparencia u opacidad de este, será menor o mayor la eficiencia de la captación de luz por parte de las plantas. El diseño de la construcción, así como el ángulo de la techumbre, inciden directamente en la luminosidad interior. Debemos tener en cuenta si son cultivos con mucho requerimiento lumínico, obviamente que tenemos que tener las condiciones para eso. Hay otros que no tienen tanto requerimiento lumínico. Por ejemplo, algún invernadero que sea de plantas ornamentales, tenemos muchas plantas que son de interior y no necesitan luz directa para poder sobrevivir. Se sabe que la máxima luminosidad se logra en invernaderos circulares tipo túnel. Ahí es donde encontramos la máxima entrada de luminosidad al cultivo. La menor en aquellos con techos de pequeña inclinación. Ahí ocurre algo distinto, la difusión de la luz al pasar desde el exterior hacia el interior. En cambio, en el tipo túnel pasa completamente. El control de la luminosidad dentro de un invernadero puede realizarse a través del empleo de sombreaderos, de cortinas o aportes de luz artificial. Y aquí estamos nombrando los sombreaderos, que son los que tenemos que pasar ahora al último de esta parte o esta unidad del dióxido de carbono. El CO2 de la atmósfera es la materia prima para la fotosíntesis. Sin CO2 no podría ocurrir la fotosíntesis. ¿Ya? En la atmósfera existe una concentración de CO2, por ejemplo, del 0,03%, que son 300 partes por millón. Eso significa ppm. Y existe la posibilidad de hacer un suplemento, por ejemplo, de CO2 de 0,1% a las plantas para mejorar la actividad fotosintética de estas, ¿ya? O sea que nosotros tenemos controlado dentro de nuestro invernadero la concentración de dióxido de carbono, de CO2, y que nosotros podamos aplicarle un suplemento, que es bastante alto, si ustedes se dan cuenta, es bastante bajo lo que hay. ¿Y esto por qué? Cuando llegamos nosotros al 0,3% ya es tóxico. No podemos subir más de eso. Por eso el suplemento es de un 0,1%, agregado al 0,03 que tiene normalmente la atmósfera. Por lo tanto, como ustedes pueden ver aquí, en el crecimiento nulo, abajo en el gráfico, aquí dice la concentración óptima de CO2 700-900 ppm y nosotros estamos en 300, o sea, debemos subirla. Y tenemos el crecimiento normal acá al lado izquierdo y abajo están los días, me imagino yo. Nos dice, pero tendría que ser los días. Por lo tanto, aquí tenemos los 300 ppm, los ppm, perdón, es la cantidad de CO2. Por ejemplo, aquí que tenemos 300, estamos en un nivel de crecimiento normal del 100% con 300, que es el del ambiente. Pero si nosotros aplicáramos más CO2 a nuestro invernadero, si ustedes se fijan, llegaríamos a, no sé, unos 1000, 1200. Luego de eso, los niveles bajarían de crecimiento de nuestro vegetal, por lo tanto se complejaría esto y requeriría definir que estos niveles ya son niveles tóxicos. Pero existen niveles de enriquecimiento que nosotros podemos aumentar el nivel de dióxido de carbono en nuestra planta y por lo tanto aumentar su rendimiento o su crecimiento casi al doble, ¿cierto? Bueno, estas son una de las posibilidades que tenemos nosotros cuando aplicamos o tenemos cultivo en invernadero, que podemos hacer este tipo de aplicaciones a diferencia de cuando tenemos solamente los cultivos en exterior. La concentración de CO2 es muy variable a lo largo del día. Alcanza el máximo de la concentración al final de la noche y el mínimo a las horas de máxima luz que coinciden con el mediodía. Eso es para que ustedes se imaginen más o menos cómo es que varía la concentración de CO2, esos 300 ppm que existen de manera normal.
Suelo. Finalmente vamos a ver entonces que la elección del lugar a establecer un invernadero es sumamente importante, que tenemos que pensar en nuestra calidad de suelo, tanto así como lo vemos en un cultivo que sea de exterior. Todo el peso del invernadero tienen que pensar que va a ir transmitido al suelo. Hay una estructura que no puede ceder nuestro suelo. Tiene que ser estable, es decir, que no sea un terreno suelto ni susceptible a la erosión, que tenga bajas pendientes, 8 máxima, que justamente es el 8% que se requiere como por ejemplo para hacer labranza tradicional. Suelos fértiles, libres de inundaciones, buen drenaje. ¿Se dan cuenta? Malas fotografías de suelos para ocupar. O malas fotografías también de suelos a ocupar. Por la pedregosidad y salinidad que se ve ahí. Esto no es agua, pasó, había agua por aquí. Y aquí también se ve un suelo bastante poco fértil. En cambio, este suelo se ve mucho mejor. Acá tenemos un buen... Esta es una variación del invernadero tipo túnel, porque acá está tipo túnel, pero aquí no. Aquí es recto y después viene un túnel. O sea, si la curva empezara desde acá abajo, podríamos decir que es un túnel bien conocido, pero también existen estos, que también son bien usados. Buen suelo. Buen suelo, buena luminosidad sobre todo. Y por lo tanto vamos al sombreadero. O sea, ¿por qué existe también el invernadero? Que nosotros lo que queremos es que le llegue la máxima capacidad de luminosidad a nuestra planta, pero también nos encontramos con algunos efectos contrarios, como por ejemplo buscar lugares sombreados para nuestra planta. Y ahí nacen los que son denominados como sombreaderos, que son estructuras simples que generalmente están hechas de postes impregnados de 3 pulgadas, como ustedes los ven aquí, con tensores horizontales y transversales y una cubierta de malla antiáfida o malla Rachel en la parte superior y a los costados. Típica malla Rachel o malla kiwi que uno conoce, que es de color negro, que lo que hace es absorber el calor y produce bastante calor acá, pero no llega la luminosidad directa como era en un invernadero o con una cubierta de plástico, si ustedes se pueden dar cuenta. Por lo tanto, estos son sombreaderos. Aquí claramente los sombreaderos nos ayudan muchísimo, sobre todo para colocar nuestros almácigos, que no queremos que le esté llegando la luminosidad excesiva en un techo, por ejemplo, transparente, a nuestros almácigos que están recién creciendo. Entonces lo mejor es poner una malla sombreadora. Existen también los invernaderos con uso de luz artificial, como ustedes pueden ver. Entonces, el sombreadero que se utiliza con mayor frecuencia es el de malla de sombreado, de que tienen diferentes colores. Ustedes yo creo que la conocen, que son entre negro, blanco, verde, marrón, bicolor, a rayas, y son fabricadas de polietileno, trenzado de alta densidad, tratados contra los rayos ultravioleta para durar un mayor tiempo. Tienen de 2 a 5 años de duración real y con diferentes grados de sombreado. Podemos encontrar desde el 35% sombreado hasta el 95% sombreado, que son mallas que no dejan pasar absolutamente nada de luminosidad, pero sí otras que dejan pasar mucho más de la mitad, que se encuentran dentro del 35%. Entonces, cuando nosotros hablamos de sombreadero, las mallas de sombreo son livianas, pesan 200 gramos por metro cuadrado aproximadamente, son muy económicas y se presentan en rollos de 50 metros de largo y diferentes anchos, 1,5, 2, 3, 5 metros. Se instalan sobre cualquier tipo de estructura, madera o aluminio, y no requiriendo para su elección más que un mínimo gusto de la selección de color. El tema de la selección de color, obviamente que si es que pensáramos en un mismo grado de sombreado. Si son todas un 95% de sombreado, por ejemplo, daría lo mismo si un color verde o un color marrón. Eso ya es elección de ustedes, estética. Pero lo más importante es ver el porcentaje de luminosidad y sombreado. Acá tenemos algunos ejemplos. Grandes invernaderos, sombreaderos, perdón. Estas mallas se notan al tiro. Hay unas mallas aquí que son distintas a las de al lado. Si ustedes se dan cuenta, hay varios tipos de mallas. Y las diferencias son el porcentaje de luminosidad que retienen o que dejan pasar. Este es un buen ejemplo para ver que aquí no pusieron de todo la misma malla. A lo mejor fueron parchando entre medio. Acá también otro tipo de malla. No es la misma malla negra que ustedes conocen. Es más clara, pero también es un tipo de malla de sombreadero.
hacia acá también. Tipo verde, también sombreadero, plantas que no, que reaccionan mucho mejor a la luz mucho más difusa que a la luz totalmente directa como vendríamos viendo en un invernadero transparente. Normas BPA en invernadero. La implementación de las normas BPA dependerá de todas las personas que tienen contacto con el cultivo hasta que éste se entrega, es decir, desde la siembra o trasplante hasta que el producto es cosechado y entregado. Lo fundamental es que se logre un ordenamiento general del campo, tanto físico como documentalmente, de manera tal que se pueda generar un historial del cultivo. Se busca la trazabilidad por otra parte se busca lograr la higiene y seguridad dentro del campo. En cuanto a lo físico, se debe tener en cuenta que se busca obtener un producto inocuo o que, por lo tanto, que no produzca enfermedad ni muerte al consumidor, velando por la seguridad de los trabajadores y cuidando el medio ambiente. Por esta razón, se deben tomar ciertas medidas, las cuales va a detallar. Por ejemplo, se deben identificar las naves o módulos con un letrero, el cual indica al menos el nombre del sector, las especies que se están cultivando y o variedades cultivadas. Esta identificación permitirá que no existan equivocaciones al momento de realizar aplicaciones químicas, fertilizaciones o riegos. Por ejemplo, un cuadro que dijera así: módulo 3, especie tomate, variedad fortaleza, superficie 0,3 hectáreas. Se debe contar con un mapa de ubicación de cada nave o módulo dentro del campo de manera tal que coincida con lo que se observa en terreno. Los operarios y las visitas deberán cumplir con ciertas exigencias y cumplir con algunas restricciones dentro de las cuales están prohibido comer y beber dentro del lugar de trabajo, prohibido fumar, prohibido el uso de joyas, prohibida la entrada de animales, las personas con enfermedades infectocontagiosas como por ejemplo gripe, malestar intestinal, etc., deben ser cambiadas de labor durante la cosecha, ya que pueden provocar contaminación del producto. Las heridas abiertas deben ser curadas de inmediato para que no existan manchas de sangre dentro del lugar de trabajo, y se deben respetar las banderas de colores que indican carencia o periodo de reingreso cuando se hayan aplicado fungicidas o pesticidas. Por lo tanto, va a ser bien normal ver este tipo de letreros en estos lugares. Chicos, nos vemos entonces en clases, que estén muy bien, que sea una buena semana.